Imágenes de la Resistencia es el trabajo del fotógrafo Juan Carlos Cáceres, en que más de 3.000 imágenes exponen la represión vivida durante la dictadura. Queremos conocer más de este proyecto y para eso nos acompaña en CNN Chile justamente Juan Carlos Cáceres, ex reportero gráfico del periódico Fortín Mapocho. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación y le agradezco que se interesen en un trabajo de memoria. Para mí lo más importante de todo este trabajo es que hay acá memoria y que muchos chilenos y también los extranjeros que puedan entrar a la página conozcan y sepan lo que pasó en nuestro país. Juan Carlos, entremos un poco a explicar, son muchísimas las imágenes, dan cuenta de momentos muy particulares de nuestra historia reciente. ¿Cuáles son los años y principalmente cuáles son los hechos que tú retratas a través de estas fotografías? El grueso de mi archivo parte en el año 83 con las primeras protestas contra la dictadura. Y yo siempre traté de estar ahí en la calle cuando se empezaron a producir los movimientos sociales en contra de la dictadura. Yo alcancé a fotografiar algunas cosas que la hice en el año 82, pero eran cosas como muy digamos así, privadas. Por ejemplo, celebraciones del 1 de mayo que hice en algunos colegios que se hacían. Escuchaba por la radio cuando se hacían esas actividades, yo salía. Y eso lo alcancé a hacer por el gustito mío de hacer fotografía, de retratar lo que estaba pasando, de lo que yo estaba escuchando por las noticias. Pero cuando empezaron las primeras protestas, sobre todo la primera protesta, yo vi imágenes en una revista que ya ahora no me acuerdo cuál fue. Yo vi una imagen en una revista en un kiosco, ¿ya? Y yo quedé admirado por el tipo de imágenes de esa primera protesta y también quedé admirado de la gente que se atrevió a salir, porque pasaron 10 años en que todo el mundo andaba en silencio, todos callados, todos con miedo. Entonces yo encontré así como muy importante de que el pueblo chileno empezó ya a perder el miedo de salir a la calle. Exacto, fue un momento de un despertar social, sin duda. Entonces yo al quedar admirado con aquellas imágenes, yo dije no, yo la siguiente protesta yo salgo a la calle y empiezo a fotografiar. Y así lo hice. Supe de la segunda protesta y de ahí yo no paré nunca más. Es un poco... ¿Y cómo era estar en ese momento, en el día a día de las protestas, de las movilizaciones, de lo que se vivía en esos años? Imagino que muchas veces arriesgando la vida, en situaciones de muchísimo peligro, en momentos donde había un ambiente muy álgido. ¿Qué te pasaba a ti? ¿Cómo se daba el trabajar, el ser un fotógrafo en los años 80? Naturalmente que había un miedo. Yo, por ejemplo, yo soy de Padre Hurtado. En ese tiempo yo vivía en Padre Hurtado y desde que tomaba la micro allá en Padre Hurtado y toda la carretera hasta que llegara a Santiago, yo siempre venía aquí con un miedo aquí en el estómago, o sea, como algo que me revolvía. Y lo único, cuando se me pasaba, lo único que yo quería era que las protestas empezaran luego, porque esa adrenalina de miedo que yo sentía cada vez que yo salía de mi casa, se me terminaba cuando yo empezaba a fotografiar. Entonces, yo pienso que a la gente que salía a protestar, es muy probable que le haya pasado lo mismo, porque uno no sabía qué podía suceder mientras se daban las protestas. Yo a veces salía de mi casa pensando en que no iba a volver, que me iban a tomar, que me iban a paliar, en fin, todas esas cosas, todos esos miedos estaban y siempre fueron latentes. Entonces, había que vencer el miedo. Yo pienso que todo lo que pasó en ese tiempo, los 10 años que la gente estuvo callada, desde el 73 hasta el 83 que empiezan las protestas, se empezó a vencer el miedo de esa forma, saliendo a la calle, enfrentando lo que estaba pasando. Y si no, me imagino también viendo que había mucha más gente que estaba con esa misma sensación y finalmente al ver de que no era uno, tal vez la gente no era la excepción, sino que había una cierta masividad detrás, eso generaba una cierta confianza o un cierto apoyo. Sí, también porque yo veía la unión de la gente. Y las protestas no solamente duraban una hora, a veces era el día entero, empezaba en la mañana y no terminaban hasta la tarde.
¿Y hay alguna protesta, algún hecho, algo que tú retrataste en estos cerca de 10 años que entiendo que tú estuviste dedicado exclusivamente, por ejemplo, a trabajar en lo que pasaba con el Fortín Mapocho, que a ti te llama la atención o que tú destacas, alguna imagen en particular? Mira, yo para mí las cosas que vistieron más peligro y que quedaron a mí en la retina era cuando salían los militares a la calle. Sobre todo salían con ese camuflaje de guerra. Entonces, ¿qué hacían con eso? Era infundir temor y de alguna forma hacer que la gente no saliera a protestar. Entonces, dentro de eso, yo recuerdo la cuarta protesta que la dictadura sacó 18.000 hombres armados a las calles, y fue la protesta donde hubo más muertos, donde hubo muchos civiles heridos. O sea, en esa protesta murieron 26 personas. Murieron 26 personas que protestaron ya sea en el centro de Santiago o en la periferia, en los barrios populares. 100 personas que recibieron una bala, y muchos de ellos quedaron con secuelas para toda la vida. Entonces, eso para mí fueron como las cosas más fuertes que a mí me tocó vivir. Sobre todo enfrentarme a estar frente a militares armados que muchas veces te apuntaban directo a ti, haciendo el trabajo. Sin duda que me imagino que por cierto será la mayor dificultad de ejercer una labor, ya sea de fotógrafo o periodístico en ese momento. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué te lleva a ti y en qué momento tú dices, a ver, tengo esta gran cantidad de imágenes, tengo este testimonio de lo que es nuestra historia reciente, algo tengo que hacer? ¿Qué te motiva a decir, bueno, tengo que de alguna manera esto compartirlo, me imagino? Yo durante el tiempo que se acababa la dictadura, cada cierto tiempo yo revisaba mis negativos y veía que había algo de valor ahí. Traté de hacer en ese tiempo algún libro, pero yo creo que todavía la gente no estaba preparada como para poder mostrar ese tipo de imágenes, y en ninguna parte me tomaron en cuenta. Esto tú me dices en los primeros años del retorno a la democracia, sí, ¿no? Exacto. Y en el año, 2002, aquí en Chile había una agencia de fotos que se llamaba IMA, que venía de las iniciales Imagen, Memoria, Autor, que estaba dirigido por dos fotógrafos, de los cuales uno de ellos también había estado presente en las protestas, el Claudio Pérez, gran fotógrafo, y Rodrigo Gómez, que eran los que dirigían la agencia. Ellos convocaron, me acuerdo, a todos los fotógrafos que tuvieran algo relacionado con la dictadura para una exposición que se hizo en Roma. Esa es la primera vez que yo saco mis archivos y los llevo para que los vean, a ver si les interesaba. Y ellos mismos quedaron admirados, porque yo siempre, en el tiempo que salía a hacer fotos, yo también era mi persona era como de bajo perfil, nunca yo quería estar ahí como muy arriba. Entonces cuando vieron el material se dieron cuenta que yo había guardado eso por no sé cuánto tiempo. Entonces ellos arman en la exposición y se montó en Roma una gran exposición con fotos que tenían que ver en ese tiempo con 30 años de dictadura, porque la exposición fue montada en el año 2003. Ya. Bueno, ahí participamos 30 fotógrafos, o 32, no me acuerdo bien. Y esta misma agencia postuló un trabajo al Festival Internacional de Fotoperiodismo que se hace en Perpiñán, al sur de Francia, que se hace hasta el día de hoy. Y de ahí escogieron a 4 fotógrafos de esos que fue a Roma. Entre esos 4 yo estaba elegido. Imagino que una satisfacción sin duda ahí de dar cuenta además del material histórico. Entonces, ahora, disculpe, déjame terminar con eso. Y yo soy de los 4 fotógrafos, tuve la oportunidad de viajar, invitado por el mismo festival allá a Francia. Entonces, yo quedé admirado porque en Francia y sobre todo en Europa había mucho interés por lo que pasó aquí en Chile. Entonces ya teníamos año 2003, que ya habían pasado décadas ya del golpe militar. Nuestra exposición fue la más cubierta por la prensa.
salimos nosotros en varias revistas, salimos entrevistados en varios diarios y nos cubrió la televisión de Francia. Y cubrió también un canal que viajó desde Cataluña, desde Barcelona, a entrevistarnos a nosotros. Entonces yo vi todo ese despliegue periodístico en torno a un trabajo que pasó aquí en Chile. Yo volví diciendo, no puede ser que afuera se conozca más este trabajo, que allá se le dé tanta importancia y sin embargo acá en Chile este trabajo está escondido. Y ahí yo empecé de nuevo a buscar qué hacer con las imágenes. Y por esas casualidades de la vida yo encontré a dos historiadores que ellos rescataron el archivo del diario Fortín Mapocho. Esos dos historiadores son jóvenes, se llama Diego Adam y Felipe del Solar, que hoy día constituyen una consultora que se dedican también a temas de memoria histórica, y siguen trabajando en eso. Entonces yo a ellos les conté de mi archivo personal, y ellos son los primeros que se interesan y dicen, aquí podemos hacer un buen proyecto, y ese proyecto lo llevamos a fundar, y para suerte de mía el proyecto fue apoyado. Exacto, entonces, y se transformó en una exposición y actualmente también en esta página web en la cual se puede visitar y revisar estas imágenes. Sí. En razón del tiempo me gustaría que tú dijeras cuál es el sitio web y también que nos contaras, porque la idea, entiendo, es que prontamente puedan haber más imágenes que tú puedas ir incorporando más del material que tú tienes. Sí, el sitio web se llama imágenesdelaresistencia.cl y ahí fueron alojadas todas estas 3.200 fotos que yo logré digitalizar. Y ahora quiero presentar, también con la ayuda de ellos, porque trabajamos en conjunto, ellos saben redactar muy bien los proyectos, entonces ellos me ayudan y yo presento los proyectos, y entonces ahora vamos a presentar, ahora justo estamos por presentar, quiero aumentar de 3.200 a 6.000, porque tengo esa cantidad de fotos aún sin dar a conocer, a 6.000 mi sitio web, renovarlo. Perfecto. Porque ya está un poco antiguado, ya tiene 4 años, entonces cambiarle la dinámica, en fin, son todos esos proyectos, y terminar de nuevo con otra exposición. Y paralelo quiero presentar al fondo del libro un proyecto para en un libro también de mostrar estas imágenes. O sea, eso es lo que tengo ahora de momento, porque va pasando el tiempo y yo me voy dando cuenta que cada vez que pasa el tiempo todas estas imágenes van cobrando más valor que lo que yo me imaginaba. Por cierto, así que también ahí hay una invitación a las personas, entonces, a las que no conocen tu trabajo, que lo puedan hacer a través del sitio web. Son retratos, imágenes de nuestra historia reciente, y vamos a estar muy atentos, por cierto, a ver si está la posibilidad de incorporar estas otras imágenes que aún no están dentro de estas cerca de 3.000 fotografías de las cuales tú me hablabas, que ya se pueden ver. Te agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar acá en CNN Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias por preocuparse por este trabajo de memoria. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos al corte y ya volvemos.